Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 15 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, versos 9 al 11, versión Reina Valera 1960. El texto dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí, le está diciendo. El Espíritu Santo dirige ahora nuestra atención al encuentro privado entre Pilato y el Señor Jesucristo. Es uno de los momentos más solemnes de toda la pasión aquí en el capítulo 19. A simple vista, Pilato parece ser el hombre más poderoso de la escena. Representa al Imperio Romano, el gobierno más fuerte de su tiempo. Tiene soldados a sus órdenes, autoridad judicial y la facultad de dictar sentencia. Frente a él está Jesús, azotado, coronado de espinas, vestido con un manto de púrpura colocado para burlarse de él, sin ejército, sin defensa humana y aparentemente sin poder. Sin embargo, el Evangelio de Juan invierte completamente esa apariencia. Pilato habla desde una autoridad prestada. Jesús habla desde una autoridad eterna. Pilato teme perder su posición. Jesús cumple voluntariamente la voluntad del Padre. Pilato cree estar interrogando a un prisionero, pero en realidad está frente al Señor del cielo y de la tierra, el Dios creador del universo, el Dios hecho carne. Y la pregunta de Pilato, el primer punto a resaltar: ¿de dónde eres tú? Después de escuchar que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, Pilato vuelve a entrar al pretorio y formula una pregunta: ¿de dónde eres tú? Esta pregunta no busca conocer el lugar de nacimiento de Jesús, pues Pilato ya sabía que era Galileo. En Lucas 23, verso 6 dice: entonces Pilato, oyendo decir de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora la pregunta apunta a su origen. Pilato comienza a sospechar que está delante de alguien extraordinario. Sin comprender plenamente la verdad, percibe que este hombre no puede explicarse solamente en términos humanos. Desde el comienzo del Evangelio, Juan ha respondido repetidas veces esta pregunta: ¿de dónde viene Jesús? Bueno, la Biblia dice: viene del Padre, viene del cielo. Ya Juan lo ha anunciado una y otra vez. En Juan 6:38 declaró: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, declara Cristo. Después en el Juan 8:23 dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan 16:28 declara el Señor Jesucristo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La respuesta a la pregunta de Pilato ya había sido revelada durante todo el Evangelio. Jesús es el Hijo eterno enviado por el Padre para cumplir la obra de la redención. Jesús es el Dios eterno hecho carne. Por eso, el siguiente punto vemos el silencio del Señor. ¿Por qué guardó silencio nuestro Señor Jesús? Bueno, pues Juan añade: mas Jesús no le dio respuesta. Y esa es la pregunta: ¿por qué guardó silencio? Pues bueno, no porque no tuviera respuesta, no porque temiera a Pilato, no porque hubiera perdido el control de la situación. El silencio del Señor es profundamente significativo, de hecho es profético. Primero cumplen las Escrituras, ya que Isaías había profetizado en el 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, aquí está, enmudeció y no abrió su boca. Era el cumplimiento de la profecía. Segundo, Pilato ya había recibido suficiente luz.
Había declarado 3 veces que Jesús era inocente, había escuchado sus respuestas anteriores, había sido advertido por su propia conciencia. El problema ya no era falta de información, sino falta de decisión. Existe una solemne enseñanza para todos nosotros aquí. Dios llama al ser humano por medio de su palabra. Cuando la verdad es conocida, la responsabilidad aumenta. La Escritura enseña que debemos responder con fe y obediencia a la luz recibida. Otro punto a resaltar del texto dice, no sabes que tengo autoridad, declara Pilato. Quizás aquí con presunción y orgullo le está diciendo, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Cristo! Desde una perspectiva humana, sus palabras parecen correctas. Él podía firmar la sentencia, podría ordenar la ejecución, podía liberar al acusado. Pero Jesús le va a callar la boca diciendo que la autoridad que tiene no es de la tierra, viene del cielo. Su error consiste de Pilato en creer que su autoridad es absoluta. Esta autoridad ha sido una tentación constante del poder humano. Los gobernantes pueden llegar a pensar que son la fuente última de la autoridad. La Biblia enseña lo contrario. Toda autoridad legítima procede de Dios y está sujeta a Dios. Las palabras, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, es la respuesta de Jesús. Es una de las declaraciones más profundas acerca del gobierno de Dios sobre la historia. Ninguna autoridad tendrías contra mí. ¡Qué palabras! Y claro, si no te fuese dada de arriba. Observamos cuidadosamente lo que el Señor está afirmando aquí. Primero, no niega que Pilato tenga autoridad, reconoce que la posee, pero aclara inmediatamente cuál es su origen. Esa autoridad le fue dada de arriba. Es decir, no es autónoma, no nace de Roma, no procede de César como autoridad última. Está subordinada al gobierno de Dios. Esta enseñanza armoniza con otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Daniel dijo al rey Nabucodonosor en el 4:32 en la parte B del versículo: el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El apóstol Pablo también, tocante a la autoridad, escribió en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no significa que toda decisión de una autoridad sea justa o aprobada por Dios. Las autoridades humanas pueden actuar con injusticia y serán responsables por ello. Lo que Jesús afirma es que ninguna autoridad puede actuar fuera del conocimiento y del gobierno soberano de Dios. En el caso de la pasión, Pilato actuó injustamente al condenar a un inocente. Sin embargo, Dios utilizó ese acto para llevar adelante el plan redentor anunciado en las Escrituras, sin convertirse por ello Dios en autor del pecado. Los hombres fueron plenamente responsables de sus decisiones y Dios permaneció perfectamente santo mientras cumplía sus propósitos. Aquí hay una declaración: mayor pecado tiene, porque Jesús dice: por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Esas palabras son muy importantes. El Señor no elimina la responsabilidad de Pilato, tampoco presenta a los dirigentes judíos como inocentes. Por el contrario, enseña que existe responsabilidad moral delante de Dios. Pilato pecó al condenar a quien sabía inocente. Los principales sacerdotes pecaron al entregar deliberadamente al Mesías después de haber recibido mayores privilegios y mayor conocimiento de las Escrituras. Judas tiene mayor pecado por su traición y la ignominia más grande de la historia. La expresión mayor pecado muestra que quienes recibieron más luz y rechazaron conscientemente al Hijo de Dios asumieron una responsabilidad aún más grave. Este principio aparece en otros lugares también de la Biblia. El Señor enseñó en Lucas 12:48: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La revelación de Dios no solo trae privilegio, también trae responsabilidad. Esta es la reflexión. Este diálogo nos enseña que ninguna circunstancia escapa al gobierno de Dios. Cuando el creyente enfrenta oposición, injusticia o incertidumbre, puede recordar las palabras del Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Esto no significa que la injusticia deje de ser injusticia. Significa que Dios sigue reinando incluso cuando los hombres actúan con maldad y pecan. Cristo no fue una víctima de los acontecimientos. Fue el Salvador que avanzó voluntariamente hacia la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Esa misma certeza sostiene hoy al creyente. Nuestro Padre Celestial continúa gobernando la historia con sabiduría perfecta y ninguna autoridad humana puede frustrar sus propósitos eternos. Las palabras del Señor Jesucristo a Pilato constituyen una de las declaraciones más consoladoras y profundas de toda la historia y de toda la Escritura. Hay que analizar a profundidad esto. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Estas palabras fueron pronunciadas en el momento de mayor injusticia de la historia. El único hombre absolutamente santo estaba siendo condenado por hombres pecadores. Sin embargo, el Señor no habla con desesperación, ni con resentimiento, ni con temor. Habla con la serenidad de quien conoce perfectamente el gobierno de su Padre. Cristo sabía que Pilato no era un gobernante independiente del control de Dios, claro. Aunque Pilato era plenamente responsable por sus decisiones, su autoridad existía únicamente porque Dios había permitido que la ejerciera. Esta verdad no disminuye la culpabilidad de Pilato, más bien pone de manifiesto que ningún ser humano puede frustrar el propósito eterno del Señor. Pero esta enseñanza, que quede claro, recorre toda la Biblia. Hay varios ejemplos, por ejemplo, Génesis 50:20. Dice la Escritura: cuando José fue vendido por sus hermanos, ellos actuaron con maldad. Sin embargo, años después, él pudo declarar: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Está claro, los hermanos fueron responsables de su pecado, pero Dios dirigió la historia para cumplir un propósito de salvación. Algo semejante ocurrió en la cruz, aunque de una manera infinitamente mayor. Los líderes judíos actuaron con odio, Pilato actuó con cobardía, los soldados actuaron con crueldad. Cada uno respondió por sus propias acciones. Sin embargo, el Padre llevó adelante su plan redentor por medio del sacrificio voluntario de su Hijo amado. Pedro proclamó esta verdad en el día del Pentecostés, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hay que observar el equilibrio del texto. Por un lado, la muerte de Cristo ocurrió conforme al propósito eterno de Dios. Por otro, quienes participaron en ella fueron responsables de su pecado. Así que la soberanía divina y la responsabilidad humana aparecen afirmadas conjuntamente en la Escritura sin que una anule la otra. Para el creyente esta verdad es motivo de profundo descanso. Vivimos en un mundo donde existen gobiernos, tribunales, injusticias y persecuciones. A veces parece que el mal triunfa y que los hombres tienen la última palabra. Sin embargo, Juan 19 nos recuerda que la última palabra siempre pertenece a Dios. Nada escapa a su conocimiento, nada limita su poder, nada puede impedir el cumplimiento de sus promesas. Nuestro Señor sigue reinando. Amén. La aplicación a esto es que esta verdad transforma la vida del creyente de maneras muy concretas. En primer lugar, nos libra del temor excesivo a las autoridades humanas. Debemos respetarlas, sí, y obedecerlas en todo aquello que no contradiga la voluntad de Dios, pero nunca debemos atribuirles un poder absoluto. El creyente honra a las autoridades, las obedece, pero su confianza suprema descansa únicamente en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios eterno. En segundo lugar, nos fortalece en medio de la injusticia. Tal vez enfrentemos críticas, acusaciones falsas o decisiones injustas. El ejemplo de Cristo nos enseña a confiar en el Padre sin responder con amargura. Él conoce cada circunstancia y hará justicia en el tiempo señalado. En tercer lugar, este pasaje nos llama a reconocer que toda autoridad conlleva una gran responsabilidad delante de Dios. Padres, pastores, maestros, gobernantes y toda persona que ejerce alguna forma de autoridad administran un encargo que deberán rendir cuentas al Señor. La autoridad no es un privilegio para servirnos a nosotros mismos, sino una responsabilidad para servir con justicia, humildad
y temor de Dios. Finalmente aprendamos a descansar en la providencia divina. Hay situaciones que no comprendemos, puertas que se cierran, pruebas inesperadas o decisiones de otros que afectan nuestra vida. Aunque no siempre entendamos el propósito inmediato, podemos descansar en el carácter de Dios sabiendo que Él permanece fiel, porque Él es sabio y Él es bueno. Esta es la exhortación. Querido hermano, hermana, nunca permita que las circunstancias visibles determinen su confianza en Dios. Cuando Pilato parecía tener todo el poder, en realidad era un instrumento limitado bajo el gobierno del Señor. Cuando Cristo parecía derrotado, estaba avanzando hacia la mayor victoria de toda la historia. Cuando la cruz parecía el triunfo del mal, Dios estaba preparando la derrota definitiva del pecado, de la muerte y de Satanás mediante la resurrección de Cristo. Por eso no vivas dominado por el miedo, vive gobernado por la fe en el Señor. No mires primero las circunstancias, mira al Señor que gobierna las circunstancias. No permitas que las noticias, la incertidumbre o las decisiones humanas apaguen tu esperanza. El mismo Cristo que habló serenamente delante de Pilato, reina hoy exaltado a la diestra del Padre. Intercede por los que somos suyos y volverá en gloria para establecer plenamente su reino de justicia. Permanece firme, sé fiel a tu servicio a Cristo, persevera en la oración, predica el Evangelio con valentía. Ningún poder humano puede impedir el cumplimiento del propósito de Dios para su iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre eterno y soberano Dios, al contemplar las palabras de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato, reconocemos que tú gobiernas todas las cosas con sabiduría perfecta. Nada ocurre fuera de tu conocimiento y ningún acontecimiento escapa a tu control. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo permaneció firme en medio del juicio injusto. Gracias porque nunca perdió la paz, nunca respondió con pecado y nunca dejó de confiar plenamente en tu voluntad. Perdónanos cuando permitimos que el temor a los hombres sea mayor que nuestro temor reverente hacia ti. Perdónanos cuando las circunstancias debilitan nuestra fe y cuando olvidamos que tú continúas sentado en tu trono. Concede a tu iglesia un espíritu de valentía para permanecer fiel al Evangelio. Fortalece a los creyentes que sufren persecución, oposición o injusticia. Recuérdales que el Cristo que fue juzgado injustamente es hoy el Señor resucitado y glorificado, que está en el trono y que un día hará justicia perfecta. Forma en nosotros el carácter de tu Hijo. Dios, danos la serenidad que nace de confiar en tu control, en tu gobierno y en tu soberanía, y la humildad para someternos a tu voluntad y la fidelidad para obedecerte hasta el final. Que nuestra esperanza no descanse en los poderes de este mundo, sino en el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el único y sabio Dios verdadero, hecho carne, quien vive para siempre y cumplirá cada una de sus promesas. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.